Vamos a la palabra del Señor. Venimos hablando y predicando domingo tras domingo de la carta a los Romanos. Pero antes de leer la palabra del Señor, quiero leerte una frase de un hombre el cual, como dice Paul Washer siempre, si yo tuviera que elegir un amigo en la historia de la iglesia, sin duda elegiría a John Wesley. No por su teología, ¿sí? Su teología era bastante mala, perdón a John Wesley por esto, pero la verdad es que su teología era bastante mala, sin embargo era un hombre de Dios, Recuerdo en los primeros años, cuando tenía 17 años, casi cumpliendo 18 años, cuando tuve un encuentro con el Señor, tenía tanto deseo de estudiar la Biblia porque quería servir a Dios y me introducí en este camino de seminarios bíblicos y me anoté en un seminario, en realidad me anotó un pastor amigo y el seminario era un seminario wesleyano. Así que yo deseaba tanto leer la Biblia, leer la palabra de Dios y estudiar, porque la verdad es que quería eso. Pero lo cierto es que el primer año me hicieron leer y estudiar la vida de Wesley casi como la vida de Jesús. Fue terrible para mí porque yo luchaba y decía, yo no quiero saber más nada de Wesley, me tenía cansado Wesley, pero tuve que aprenderme todo de Wesley y tenía que leer sus escritos y leer su vida, su biografía. Fue bueno, ¿sí? Pero lo cierto es que cuando terminé el primer año estaba tan cansado de Wesley que ya escuchaba el nombre de Juan y ya me molestaba, ¿sí? Juan Wesley me venía a la mente. Sin embargo, aprendí muchísimo de Juan Wesley y una de las cosas que aprendí fue la pasión por predicar el Evangelio. Era un hombre apasionado, sin duda, por predicar el Evangelio. Y siempre recordaba, imaginaba cómo Juan Wesley predicaba. Era algo que me pasaba habitualmente. Iba leyendo en el tren, estudiaban en Flores, en la calle Terrero, en el Seminario Nazareno, y yo recuerdo, iba a trabajar, vendía en la calle, en los colectivos, y iba a trabajar, terminaba de vender y me guardaba lo que yo vendía, unas bandejitas de facturas, de galletitas, cosas así. Entonces siempre guardaba unas 3 o 4 y las guardaba específicamente para luego ir a la tarde, cuando iba al seminario, a Plaza Constitución y juntaba a toda la gente que obviamente venían por las facturitas y les decía, ok, yo les voy a dar una merienda, pero ustedes tienen que escuchar lo que tengo que decirles. Entonces abría las facturitas, dejaba ahí y ellos estaban pensando en las facturitas y en el café, la verdad es eso, pero yo utilizaba eso y me lo imaginaba a Wesley, cómo él predicaba y trataba de imitarlo, ¿no? Y es bueno imitar las cosas buenas de la fe de hombres, ¿sí? de fe. Y una de las frases que más me impactó de Juan Wesley fue esta. Juan Wesley fue un religioso durante muchos años, un hombre que incluso predicando y siendo pastor él mismo reconoce haber sido un religioso y no haber nacido de nuevo.
Incluso Juan Wesley había hecho una obra extraordinaria en Inglaterra, ¿sí? Sin embargo, en un viaje misionero conoce a un grupo llamado Grupo de los Moravos y él tiene un encuentro en fe con el Señor. Ahora, él lo describe como el momento en el cual su corazón comenzó a arder. Y hermanos, quiero en esta pequeña introducción llevarte a pensar un poco en esta idea. Miren lo que escribe Juan Wesley luego de haber estado en una reunión en la cual un predicador leyó una porción, un prefacio de Martín Lutero acerca de la carta a los romanos. Wesley escribió esto en su diario y dice: como a las 9 menos cuarto, mientras escuchaba la descripción del cambio de Dios, que el cambio de Dios opera en el corazón por la fe en Cristo, miren esto, sentí arder mi corazón de una manera extraña. Sentí que confiaba en Cristo y en Cristo solamente para mi salvación. Y recibí la seguridad de que Él había borrado mis pecados y que me salvaba a mí de la ley del pecado y de la muerte. Me puse entonces a orar con todas mis fuerzas por aquellos que más me habían perseguido y ultrajado. Después di testimonio público ante todos los asistentes de lo que sentía por primera vez en mi corazón. Hermanos, lo que quiero decirles en esta mañana es que de nada serviría venir domingo tras domingo, sentarse en un banco, escuchar una buena exposición teológica si nuestros corazones no arden ante la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios debe provocar en nosotros no es un crecimiento intelectual en nuestra mente, sino un corazón ardiendo por el Evangelio. Si solamente en tu mente, en esta mañana o hace varios domingos venís experimentando un crecimiento en tu intelectualidad evangélica, entonces déjame decirte que no has aprendido absolutamente nada. La palabra debe provocar en nosotros un corazón encendido en fuego por la verdad del Evangelio. Hemos banalizado esta idea. Estoy harto de que se banalice esta idea. Cuando hablamos de fuego y del corazón ardiendo, habitualmente le esquivamos porque entendemos o creemos que es una idea media de los pares de sufrir o algo por el estilo, ¿no? Neopentecostalismo. No, nosotros no ardemos. Somos reformados ortodoxos y debemos cantar de una manera litúrgica y nuestro corazón no arde. Hermanos, un corazón ardiendo por el Evangelio es lo que vamos a ver hoy, la transformación de hombres y mujeres pecadores, que han comprendido lo que significa el Evangelio, la importancia de la cruz de Cristo para nosotros. Un corazón ardiendo es aquel que ha reconocido lo vil y lo menospreciado de su corazón por causa del pecado y ahora depende de la gracia inmerecida que proviene de Cristo. El tema principal de estos primeros versículos del capítulo 1 de Romanos es ni más ni menos que el corazón del hombre. Las tinieblas, como dije hace 2 semanas,
el panorama de tinieblas dentro y fuera del hombre. El corazón, que por causa del pecado se ha arruinado y se ha corrompido. La semana antepasada hablamos de la importancia de entender la ira de Dios. Pero hermanos, solamente hacer el foco en la ira de Dios sería tan injusto que nos quitaría a nosotros de nuestra responsabilidad por la cual Dios debe encenderse en ira. Dios se ha encendido en ira por causa de nuestros pecados. Hermanos, comprender la ira de Dios debe llevarnos a comprender lo inmundo de nuestros corazones. He conocido tantas personas que hablan de la ira de Dios de una manera intelectual. No, porque la ira de Dios representa esto. Es la respuesta de Dios por causa del pecado intelectualmente. Hermanos, hablar de la ira de Dios debe quebrantarnos, porque la ira de Dios se revela por causa de nuestra iniquidad, de nuestro pecado, de nuestro corazón entenebrecido, de nuestra injusticia, de nuestra impiedad, de nuestra deshonra, de nuestra idolatría. Venimos hablando de la ira de Dios. Quiero que me acompañes, por favor, a Romanos capítulo 1, versículo 24. Hace 2 semanas hablamos del por qué Dios había revelado su ira a la humanidad. Hermanos, en otras palabras, Dios se encendió en ira. No, está bien. Dios se ha encendido en ira para revelar su justicia y su santidad. El hombre ha incurrido en la impiedad e injusticia por su pecado. Entonces, cuando el hombre comienza a desarrollar en su corazón el pecado y la injusticia y es envuelto por la muerte, entonces ahora el Creador revela su ira ante el pecado del hombre. Ahora, hermanos, cómo Dios, y esto es lo que vamos a ver en esta mañana, mediodía, cómo Dios actúa en su ira ante el pecado del hombre. ¿Qué es lo que Dios hace en su ira ante el pecado del hombre? Vamos a ver la reacción justa de Dios ante el pecado, el cual nosotros hemos incurrido, hermanos. El tema de esta mañana es, como dije, la reacción de Dios ante la corrupción de los seres humanos. El tema principal es la respuesta divina que Dios tiene ante el pecado del hombre. Y vamos a ver que el texto y el apóstol Pablo nos muestra en 3 oportunidades, por lo menos en 3 oportunidades, la reacción sistemática de Dios ante el pecado del hombre. Dios no actúa de otra manera.
La manera en la cual Dios debe actuar es la que nos va a decir el texto y comienza de esta manera. Por lo cual Dios los entregó a la impureza. Por lo cual Dios los entregó a la impureza. En la lujuria de sus corazones. Y hermanos, quiero que notemos esto. Lo que vamos a hacer en esta mañana es una cadena. Quiero que tengas en tu mente esta idea, una cadena. Es ni más ni menos que una manera de hacer teología, es una cadena teológica. El hombre abandonó la gloria de Dios. Dios se enciende en ira y la consecuencia ahora es que Dios abandona al hombre. Lo entrega. Dios entrega al hombre a su impureza. Lo deja. Hermanos, no hay cosa más terrible de que Dios deje al hombre hacer lo que Él quiere. El hombre se enciende en su lujuria, en la lujuria de sus corazones, de modo que, miren, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Segundo, ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Tercero, adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Miren nuevamente la reacción de Dios. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. 4. Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. 5. De la misma manera, los hombres abandonaron el uso natural de la mujer y se encendieron en lujuria, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. 6. Y así como ellos no tuvieron el bien de reconocer a Dios, nuevamente Dios los entregó a una mente depravada. 7. Para que hicieran cosas que no convienen. Miren la lista del corazón del hombre. Hermanos, cuando alguien nos dice y nos habla de la bondad del hombre, debemos recordar esta lista. Cuando alguien nos quiere venir a dibujar de la bondad del hombre y nos quiere engañar diciendo que el hombre en su esencia es bueno, como lo hacían algunos o prospectos de teólogos, debemos responder en nuestra mente con esta lista, hermanos. Este es tu corazón y este es mi corazón. Están llenos de injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos y detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a los padres y sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Pero el hombre es bueno. El hombre es bueno. Hermanos, esto es lo que la Biblia dice que el hombre es. Pero el hombre actúa en bondad. Si ves a un hombre actuando en bondad,
fuera de Cristo es ni más ni menos, porque en realidad ese hombre está alimentando probablemente no, seguramente su avaricia, su envidia, su engaño. Fuera de Cristo nadie puede actuar en bondad y en amor. El hombre es esto, hermanos. Paréntesis. Hay una teología que es oponente a lo que nosotros creemos. La famosa doctrina del libre albedrío. Quiero que hagas foco ahí en el versículo 30. Esto es un paréntesis. Mira lo que dice Pablo acerca del hombre. El hombre, dice Pablo, que es aborrecedor de Dios. ¿Saben lo que representa aborrecer algo? Es odiar con todo el corazón. Y hermanos, Pablo está describiendo a la raza humana. En otras palabras, hermanos, la libertad del hombre está encendida en el odio hacia Dios. El hombre libremente odia y aborrece a Dios. No puede ni quiere hacer la ley de Dios. Romanos capítulo 8, lo veremos más adelante. Hermanos, esta es la realidad de los hombres. Y miren esto, hermanos, aunque ellos conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y hermanos, acá vamos a hacer foco en la buena noticia. Cuando los hombres y las mujeres dicen no creer en Dios, en realidad lo que están practicando, hermanos, es ni más ni menos que la mentira, porque lo que la Biblia dice es que todos los hombres conocen de que hay un Dios. Todos. Como vimos hace algunos domingos atrás, todos pueden ver la gloria de Dios en lo que Él ha creado. Todos. Solamente que estos hombres y mujeres son ni más ni menos que necios. Dios se ha dado a conocer, Dios se ha revelado, incluso su ira se ha revelado. Todos los hombres saben que los que practican tales cosas verán el juicio de Dios. Pero miren la última reacción. 8, no solo lo hacen, sino que también dan su aprobación a quienes los practican. Hermanos, esta es, como dije, la condición del hombre. Ahora, ante esta condición, Dios, como dije, actúa de una manera lógica. Sabiendo de que Dios es un Dios santo, y esto significa ni más ni menos que apartado, alejado del pecado. Sabiendo de que su santidad implica de que no hay ni un porcentaje, ni una mancha de pecado, de mal en Él. Ahora Dios, en su soberana voluntad, decide entregar al hombre a su inmundicia. Esto es lo que Pablo nos va a decir en el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a su inmundicia.
Ahora, hermanos, Dios los entrega al hombre en su inmundicia o a su inmundicia por una sencilla razón, y es que el hombre ha abandonado la verdad de Dios. El hombre ha abandonado la verdad de Dios y como consecuencia el hombre se ha entregado a su inmundicia y a su corrupción. En otras palabras, hermanos, el rechazo de la verdad de Dios es el punto de partida, es donde comienza la decadencia del hombre, el pecado. El abandonar la verdad de Dios te lleva ni más ni menos que a la idolatría y la adoración de todo lo que no representa a Dios, a lo creado y no a al Creador. Es tan tonto como aquello que vemos cuando pasamos por algún altar y uno piensa, ¿cómo alguien puede adorar a eso? Hace unos años estuve en Corriente y me llamaba la atención la decadencia en la adoración del hombre. Hermanos, el hecho de que Dios ha abandonado al hombre o ha dejado al hombre, lo ha entregado a la inmundicia, lo ha llevado a una decadencia constante que va declinándose una y otra vez. En el versículo 26 nos dice que Dios nos entregó al hombre a pasiones vergonzosas. Esto es, hermanos, consecuencia de rechazar a Dios. ¿Cómo el hombre puede ser dominado por las pasiones más vergonzosas que pueden haber? En estos días fui a ver una película que estuve esperando tanto tiempo, Sonidos de Libertad. Y me preguntaba en mi corazón, ¿cómo el hombre puede llegar a una corrupción tan grande? Hermanos, esa corrupción es ni más ni menos que el rechazar la verdad de Dios. Cuando el hombre rechaza la verdad de Dios, vemos todo tipo de inmoralidad, la inversión en la sexualidad natural, las prácticas de actos deshonrosos. Por rechazar al Dios verdadero. ¿Cuál es el fruto de la mente reprobada? ¿Cuáles son los frutos de la mente reprobada? Hermanos, debemos analizar nuestros corazones ante la palabra de Dios. Debemos observar nuestros corazones. Debemos mirar atentamente si algunas de estas cosas, de este listado, se visualiza en nuestro interior. El fruto de el abandonar la justicia de Dios nos lleva a actuar ni más ni menos que en injusticia, en maldad, en avaricia, en malicia, envidia, homicidas, en pleitos, en engaños, en malignidad, en chismes.
en aborrecer la verdad de Dios, en insolencia, en soberbia, en jactancia, en males, en desobediencia. El fruto del abandonar la verdad de Dios nos lleva a no cumplir la ley de Dios y actuar ni más ni menos que sin amor, siendo en nuestros corazones despiadados. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ahora, quiero que veamos algo importante. ¿Cómo podríamos conectar esta verdad, estas verdades, esta mala noticia de cuán terrible es el corazón del hombre con un Dios amoroso? Y hermanos, la manera de conectar este juicio inminente para con el hombre y la oportunidad de arrepentimiento se ve en el versículo 32. Y es ni más ni menos que el juicio. Que a los que practican tales cosas son dignos de muerte. Lo que el versículo, lo que Pablo está subrayando es que aquellas personas que persisten en el pecado enfrentarán la ira divina, el juicio divino de Dios. Sin embargo, también lo que se ve reflejado en el juicio de Dios es ni más ni menos que a un Dios que ha dado al hombre, por medio de su Hijo Jesucristo, la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y de ser perdonado. ¿Por qué podemos nosotros los hombres arrepentirnos y entrar a la gracia del Señor? ¿Por qué podemos venir ante el trono de la gracia y presentarnos ante Dios? ¿Y por qué podemos venir a suplicar piedad ante Dios? Hermanos, porque hay un juicio inminente. Hay un juicio inminente. Dios nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Dios nos ha llamado a abandonar las prácticas vergonzosas del pecado para andar en su camino perfecto. Hermanos, hay esperanza. Hay esperanza. La esperanza es ni más ni menos que Cristo. Termino con esta idea. La respuesta de Dios ante el pecado, ante la corrupción, ante la maldad del hombre, no anula en ningún caso al Dios que ha provisto redención en Cristo Jesús para los que creen en Él. Hermanos, esto debe llevarnos a pensar en cuán terrible es nuestro pecado, sí, pero también debe llevarnos a pensar en que ningún pecado puede superar a la suprema providencia de lo alto. Ninguno. Si nosotros dijéramos que algún pecado puede quitarnos de nuestra seguridad en Cristo, entonces deberíamos anular nuestra fe en la seguridad de los santos, de la perseverancia, de los santos.
El pasaje, de una manera oculta, nos resalta la necesidad de un Salvador. No debemos quedarnos en lo terrible de la condición del hombre, sino que debemos mirar más allá y la importancia de la necesidad de un Salvador que por medio de la fe en aquel Salvador y por gracia, ni más ni menos que por gracia, ahora somos rescatados de nuestra corrupción y abriendo la puerta de los cielos, ahora podemos introducirnos al perdón que fluye del trono de la gracia. Ahora, hermanos, debemos sin duda reflexionar sobre cómo nos relacionamos ante Dios y cómo nos relacionamos ante el pecado. ¿Estás rechazando la verdad de Dios en tu vida? Si observas esa larga lista de fruto del pecado, de corrupción, encontrás en tu corazón fluyendo parte de esa corrupción todavía. Todavía estás encontrando de que muchos de los frutos del pecado y de la corrupción, del abandonar a Dios, todavía fluye en tu corazón. Si es así, hermanos, no te tires al piso pensando de que estás vencido porque Cristo ha vencido por nosotros. Cristo conoce de nuestro pecado porque Él lo cargó en la cruz. Cristo palpó nuestro pecado. Él fue sin pecado, pero Él cargó nuestros pecados. Él sabe de lo que se trata, porque Él lo tuvo en su espalda. Y Él es misericordioso. Cuán terrible hay cosas en tu corazón y en mi corazón, ¿verdad? Si tuviéramos que poner un listado, un grado de pecado, seguramente algunos pondrían su pecado en algún grado menor o mayor. Pero Cristo, hermanos, murió por todos nuestros pecados. Aquel homicida o aquel ultrajador también puede venir a la gracia como aquel mentiroso. El Evangelio nos llama a arrepentirnos, a venir a Cristo en fe y a ser transformados a la imagen de su Hijo, ni más ni menos. Por lo cual Dios los entregó a su impureza, por esta razón Dios los entregó a pasiones desagradables, Dios los entregó a una mente depravada, pero Dios en su gracia ha provisto de un Salvador para nosotros, Cristo. Él merece nuestra alabanza, merece nuestra gloria. Cristo. ¿Oramos? Padre amado, gracias porque, Señor, a pesar de que en tu soberana voluntad, Señor, nos dejaste por un tiempo
en la concupiscencia de nuestros pecados, en la podrida situación en la cual nos encontramos a causa de nuestros males, nuestras debilidades, nuestro pecado, nuestra inmundicia, Señor. A pesar de eso, tu Evangelio nos relata de que enviaste a tu Hijo, Señor, a meter sus manos en lo más horrible y pecaminoso para quitar a tu pueblo, a hombres y mujeres que estaban hundidos en esa condición, Señor, y metiste tus manos ahí para quitarnos, limpiarnos con tu sangre y vestirnos de blanco y presentarnos ante el Padre sin mancha en el día futuro en el cual estemos en gloria, Señor, contigo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu obra, por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de terminar, hermanos, quiero solo preguntarte esto y nos vamos. En algún momento, ¿tu corazón ardió? Ante la palabra del Señor, ¿tu corazón en algún momento ardió? Si no es así, y no es por mi predicación, hermanos, yo no soy nada, es la Biblia, la palabra. Pero si no es así, entonces debemos examinarnos. Nuestro corazón ante la palabra de Dios debe arder. Debe ocurrir eso. Es lo natural de un hijo de Dios. Si no es así, hermanos, cuidado, porque podemos estar caminando en una religiosidad y debemos pedir al Señor rescate.